Y como ustedes saben, el gobierno anunció en las últimas horas la aplicación de una dosis de refuerzo contra el COVID-19 a partir del próximo miércoles 11 de agosto para los mayores de 55 años en primera instancia y para personas inmunocomprometidas. Pero hay muchas dudas al respecto. Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños menores de 12 años que aún no son vacunados? O, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los menores de 55 años? ¿Cuándo se va a producir esa tercera inoculación? Estamos con el doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana y miembro del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización. ¿Cómo está, doctor? Buenos días. Buenos días, Karina. ¿Cómo estás? Bien, tenemos muchas dudas sobre el proceso y lo primero, quizás partir conversando, doctor, respecto de esta combinación de dosis, ¿no es cierto? En definitiva, el gobierno ha apostado por hacer una combinación de las vacunas que han recibido las personas. Para aquellos que recibieron, por ejemplo, Sinovac, que es el grupo que se va a dar prioridad, ellos van a ser vacunados los mayores de 55 años con AstraZeneca. ¿Por qué se opta por esta alternativa de hacer una combinación de laboratorios y por qué en este caso AstraZeneca? Sí, ahí hay varios puntos importantes que aclarar. Uno, digamos, ¿por qué se hace esta dosis de refuerzo? No es bueno hablar de tercera dosis, como lo mencionabas tú, mejor hablar de dosis de refuerzo, ya que hay otros esquemas de vacuna, por ejemplo, con CanSino o Janssen, que Janssen está aprobada en Chile, pero no ha llegado, que son monodosis y que probablemente también requieran dosis de refuerzo más adelante. Así que siempre es bueno hablar de dosis de refuerzo, considerando que se ha demostrado que las vacunas en distintos tiempos, dependiendo del producto que uno analice, van perdiendo el número de anticuerpos que producen en su inoculación inicial. Ahora, dicho esto, hay varios estudios que han aparecido a nivel internacional con intercambio de productos, ¿ya? No voy a entrar en detalle porque son varios, pero esos intercambios de productos han demostrado mejor inmunogenicidad que incluso al repetir el mismo producto. Entonces, por eso se optó por esta estrategia. Inicialmente se va a utilizar AstraZeneca en la población mayor, ya que es donde está autorizada en Chile, ya que es el grupo que presenta menos efectos secundarios relacionados a esta vacuna. Entonces la apuesta en el fondo es que a utilizar un producto diferente al de Sinovac, que es el que se va a inocular inicialmente la población que se inoculó con Sinovac, se espera una respuesta de anticuerpos mayor que si se volviera a inocular con Sinovac. Aunque más adelante puede que vaya apareciendo evidencia que apoye, digamos, el uso del mismo producto. Ahora, doctor, queremos invitar a la gente que nos está viendo para que nos envíe sus consultas y también sus comentarios, ¿no es cierto?, sobre esta dosis de refuerzo que se va a aplicar en nuestro país con el hashtag Karina y Roberto AM, porque han llegado muchos comentarios, la gente tiene muchas dudas respecto de este proceso, pero sería bueno hacer hincapié también respecto, porque hay muchas personas que dicen, ¿por qué AstraZeneca para los mayores de 55 años? ¿Qué cualidades tendría para una persona que recibió 2 dosis de Sinovac recibir una dosis de refuerzo de AstraZeneca? Y aquí hay estudios internacionales que confirmarían que esa mezcla es bastante fructífera, ¿no?, en términos de anticuerpos. Exactamente, tal como tú dices. Por eso se utilizó esta estrategia, porque la producción de anticuerpos es muy buena, lo que nos va a generar mayor seguridad a largo plazo. Por eso se utilizó esta estrategia y hay que considerar que el grupo sobre 55-60 años es el grupo que presenta menos efectos secundarios también relacionados a la vacuna. Por eso se utilizó esta estrategia. Y se supone que la idea, doctor, también es que los que recibieron Sinovac y son menores de 55 años reciban Pfizer, ¿no?, para ir combinando laboratorios. Esa es la apuesta. Inicialmente sí, probablemente yo tengo 53, por ejemplo, voy a recibir vacuna de mRNA como dosis de refuerzo, pero les insisto en que más que preocuparse del producto que van a recibir, es muy importante ir y recibir esta inoculación, porque, a ver, para definir una dosis de refuerzo, uno tiene que tener una evidencia de que los anticuerpos bajan y además que la gente se enferma, porque no necesariamente la baja de anticuerpos va a significar que la gente se enferme. El problema que tenemos es que no podemos esperar, ¿no es cierto?, que la gente se enferme y hayan fallecido para tomar esta iniciativa. Entonces, en el fondo, acá lo que se está haciendo es ser proactivo e inocular precozmente con una dosis de refuerzo para evitar que eso pase. Así que es muy importante hacer el llamado a las personas que acudan a ponerse la dosis de refuerzo, que incluso La OMS ha dicho que los países que estamos en condiciones de hacerlo no lo hagamos y estas vacunas las donemos a países donde no existe todavía una vacunación importante. Nuestros vecinos, Bolivia, por ejemplo,
tiene un déficit tremendo de vacunas. Y acá la verdad es que estamos haciendo un llamado a una dosis de refuerzo y aún tenemos un gran número de población que está rezagado. Entonces es muy importante hacer el llamado a que asistan a vacunarse. Claro que sí, además para poder anticiparse al impacto de la variante Delta en nuestro país, así lo ha descrito el gobierno también. Doctor, queremos revisar comentarios que nos han llegado y preguntas a nuestro hashtag. Por favor, expliquen lo de la vacunación de refuerzo. Tengo 70 años, primera dosis el 15 de febrero, segunda dosis el 15 de marzo. ¿Me toca vacunación de refuerzo? Si dice que solo son los que recibieron las 2 dosis hasta el 14 de marzo, es súper buena esta pregunta. Vamos a ir una a una porque así es más fácil. Doctor, porque en una primera instancia, cuando se vacunó en nuestro país, mandaba la edad, ¿no es cierto? Uno veía el rango de edad y correspondiente a eso iba a vacunarse o no. Y esa era como la noción. Ahora lo que manda es la fecha donde uno recibió la segunda dosis, ¿no? Exactamente. Aquí yo les recomendaría a todos los televidentes que se informen. Por ejemplo, hoy día en el diario Mercurio aparece la información con el esquema, que revisen en las páginas web, porque obviamente hay muchos casos individuales y algunos por un día o por 2 días o por una semana no van a estar dentro del grupo que se vacuna. Entonces es muy importante, exacto, es muy importante que revisen la información ya para saber exactamente cuándo les corresponde ir a colocar la dosis de refuerzo y para que no tengamos rezagado en ese sentido. Y claro, el primer grupo, como dice el señor que consulta, que se terminó con la segunda dosis en marzo, en el fondo, a mediados de marzo debería recibir la inoculación en agosto, pero yo le insisto a la población que revisen muy bien las páginas web del MinSal, que revisen las redes sociales y los medios de comunicación que han sido muy proactivos en dar la información precisa para que no tengan dudas al respecto. Claro, era Pati Rossi la que nos escribía, en este caso contestarle a ella entonces que no, lo que manda no son los 70 años que ella tiene, sino que la fecha en que recibió la segunda dosis, en este caso no alcanzaría el primer grupo, sino que ya quedaría para la segunda fecha que se va a comunicar por parte del gobierno. Tenemos más preguntas, doctor. Dice Pablo Ponce, buenos días, yo estoy vacunado con Sinovac y soy hipertenso. ¿Puedo vacunarme el miércoles próximo? Mi edad es de 51 años. Me vacuné la primera dosis en febrero del 2021. No nos dice cuándo fue la segunda dosis, pero debería haber sido, claro, es que ahí va a ser fundamental la fecha, ¿no? Claro, exacto. Esa pregunta, como le decía Karina, va a ser recurrente porque son muchos casos individuales y no tenemos exceso de vacunas. Entonces, obviamente se está priorizando por fecha, por patologías crónicas, ¿ya? Y por edad. Obviamente una persona, por ejemplo, de 90 años con enfermedades crónicas que se inoculó su segunda dosis en marzo, es de mucho más riesgo que una persona de 50 años hipertenso y que puede tener la misma fecha de inoculación. Entonces, por eso se ha ido priorizando por grupos de riesgo, como se hizo también la primera vez, para garantizarle el acceso a la vacuna a todas las personas y que no tengamos aglomeraciones en los vacunatorios. Claro. Ahora, por ejemplo, para pacientes más jóvenes ya que tienen enfermedades crónicas, se necesita hasta ahora que el médico tratante solicite la vacuna para coronavirus y le envíe una orden junto con la solicitud especial que se hace al Ministerio de Salud para que esta persona se vacune. Pero, entonces, les insisto, revisar la información porque tenemos, cada persona es un caso especial para que no haya confusión en eso. Claro, la duda en este momento, doctor, es, por ejemplo, quién manda, ¿no? Si la condición de una persona que tiene algún tipo de enfermedad de base o manda la fecha en que recibió la segunda dosis frente a una dosis de refuerzo, ¿no es cierto? Es esa la principal duda que existe hasta ahora, ¿cómo se va a zanjar eso? Claro, ahí es muy importante porque básicamente tiene que ver con la fecha, ¿ya? Porque la caída de anticuerpos obviamente ocurre a través de los meses. Fecha. Entonces, por ejemplo, una persona que terminó su segunda dosis hace un mes, no tiene sentido que se coloque un refuerzo ahora, ¿ya? Entonces, obviamente tiene que ver con la fecha de inoculación de la segunda dosis y con los factores de riesgo que tiene que ver con la edad y las patologías crónicas que tiene cada persona. Tenemos una última pregunta. Chávez dice, ¿por qué AstraZeneca a los adultos mayores cuando ha generado trombosis?
Es por lo mismo que les explicaba yo antes, se usan los adultos mayores porque los fenómenos trombóticos, que de todas maneras son sumamente poco frecuentes, se han dado en gente joven. Entonces, por eso en Chile se priorizó colocar vacunas de AstraZeneca en población mayor, donde este fenómeno prácticamente no se produce. Doctor, y por último, muy breve, ¿a ustedes les han avisado qué va a pasar con la vacunación con los adolescentes entre 12 y 17 años, que estaba suspendida porque se retrasaron las dosis Pfizer, después se prefirió potenciar a los rezagados? ¿Qué va a pasar ahora que se anuncia la dosis de refuerzo? ¿Se va a seguir inoculando igualmente a ese segmento? Sí, ahí es importante porque nosotros como CABI en realidad elaboramos estrategias y asesoramos en ese sentido, pero la logística tiene que ver con el Plan Nacional de Inmunizaciones y con el acceso que ellos tienen a las vacunas. O sea, si el proveedor de vacunas no logra enviar la cantidad de dosis suficiente en los tiempos que se han comprometido, obviamente van a haber retrasos en los programas de inoculación. Entonces, una vez que se mantenga un stock adecuado y se incorpore las vacunas, se va a retomar el programa como estaba planificado desde antes. En paralelo, entonces. Parte de las dudas que existen, Exacto, doctor, respecto de este proceso y con la dosis de refuerzo que ha definido entonces el gobierno a partir del próximo miércoles. Doctor Jaime Rodríguez, jefe de infectología infantil de la Clínica Alemana y miembro del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, le queremos agradecer por esta entrevista y por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Que esté muy bien y ojalá todo el mundo vaya a vacunarse pronto para que nos demos estas pequeñas libertades que estamos teniendo y se mantengan en el tiempo. Claro que sí, doctor. A que todos nos vayamos a inocular. Ese es el mismo Cuídense. llamado que estamos haciendo nosotros también como medio de comunicación. Muchas gracias, doctor. Buenos días.